Bienvenidos a este podcast, somos Nicolás y Javier y vamos a estar repasando, charlando algunas ideas clave sobre la escuela sabática. Vamos a encontrarnos todas las semanas, así que te invitamos a que puedas compartir con nosotros, que puedas sumarte mientras haces alguna actividad física, en la casa, lo que sea. Queremos invitarte a que puedas relacionarte e interactuar con nosotros a través de estas ideas que tenemos. Bienvenidos al repaso de esta semana y para arrancar yo ya voy directo a Génesis 15, versículo 1. Me encanta que el capítulo arranca con Dios hablando. Y le habla a Abraham y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Lo primero que esto me dispara es una pregunta que tiene que ver con qué estaría pensando Abraham para que Dios le hable y directamente abra la charla con esa frase. ¿Qué pensás? Y mira, gracias al Patriarcas y Profetas, lo cual te recomendamos que leas, siempre para poder agarrar más información o curiosidades que aparecen, resulta ser de que tiene un sentido, obviamente, las palabras de Dios. Porque si uno lo lee así, agarra el primer versículo y dice, no temas, le dice, y uno se pregunta, ¿por qué le está diciendo eso a Abraham? ¿Por qué utiliza esta palabra de yo soy tu escudo? Bueno, en el Patriarca y Profeta nos describe que Abraham venía preocupado porque al finalizar la batalla que había ganado para rescatarlo a Lot, pensaba de que las consecuencias de esa batalla iba a ser que esos reyes que había vencido iban a volver, iban a entorpecer la paz y la tranquilidad que tenía en la tierra donde vivía. O sea que lo vemos a un Abraham que está preocupado, un Abraham que le tiene un poco de ansiedad por el futuro. Me lo imagino ahí caminando, pateando piedritas, yendo de un lado al otro, y Dios irrumpe en la escena diciéndole: no temas, claro, quédate tranquilo, yo soy tu escudo. Claro, y ahora sí toma todo el sentido del mundo, mira, Dios me está diciendo justo lo que necesita escuchar a Abraham. Que tranquilo, que Él lo va a proteger, que no le tenga miedo a lo que en el futuro puedan hacer esos reinos paganos, que Dios iba a cumplir su promesa de protección para Él. Y me parece también súper interesante que Abraham, al toque, casi que también interrumpiendo la charla motivadora de Dios para con él, le dice, che, pero no me diste un hijo. Sí, ¿para qué me vas a dar cosas si no me diste hijo? O sea, ¿qué voy a hacer con eso? Ya está, ya estoy grande y bueno, le voy a dejar a Eliezer mi herencia. Y es como que podemos nosotros a veces pensar de que en estos momentos como que se apaga el interruptor de la confianza en Dios. Y yo creo que no, para nada. Dios seguía en una relación con Abraham de confianza y Abraham seguía habiendo tomado la decisión de confiar en Dios. A veces entendemos la confianza a través del sentimentalismo, como si fuera simplemente un sentimiento de, yo estoy confiando ahora, pero cuando tengo miedo o cuando tengo tristeza o todo lo demás, ya no confío. Y no, yo puedo confiar en Dios, haber decidido confiar en Dios, pero también estar en un momento de duda, de tristeza, de debilidad, de ansiedad. Sí, de exposición a un montón de situaciones que nos rodean y que también a veces hacen que nos replanteemos algunas sensaciones. Creo que muchos de los que tenemos o hemos tenido ansiedad en algún momento hemos lidiado con alguna de estas cositas. Que a veces parece como, uy, ¿será que estoy desconfiando de Dios en este momento? Y no, capaz que pasaba por otro lado, más por mi cabeza, más por situaciones que me están afectando en lo personal. De manera emocional, de las cosas que están como a flor de piel y no quizá con las cosas que tienen que ver con la razón y con lo cognitivo y con decisiones que uno toma. Claro, como en el momento ahí, en el momento de Abraham, yo pienso que en ese momento él había decidido que Dios sea su gobernador, su señor, y porque esté en esta situación no disminuye esa decisión o desvaloriza esa decisión que ya tomó. Pero a veces nos pasa a nosotros también que nuestras sensaciones y nuestros sentimientos a veces ayudan a que nos cueste un poquito confiar en algunas promesas que Dios tiene para nosotros. Claro, es como recién lo pensaba y quizás se genera como una disonancia
entre lo que pienso y lo que creo y lo que siento en el momento. Y es como a veces nos cuesta conciliar esas dos cosas. Full, ¿eh? Creo que eso a todos nos ha acompañado alguna vez. Como yo entiendo, o sea, yo sé que la Biblia me dice esto, que Dios me promete esto, pero siento tal vez que no es así. Capaz que en ese momento nosotros decimos, bueno, lo miramos como si Dios viene y observa esos sentimientos y actúa también sentimentalmente. Estás con tristeza, porque estás dudando, ¿eh? Entonces ya está afuera. Entonces, no, como vemos cómo Dios actúa en alguien que ha decidido confiar en Dios, pero que tiene y muestra los rasgos de las características humanas. Y me encanta cómo sigue esa parte de la historia, porque Abraham le plantea esto de, bueno, no tengo hijos, le voy a dejar todo Eliezer, y Dios le dice, no, o sea, no, de ninguna manera, vos vas a tener un hijo propio. Te lo estoy prometiendo, o sea, te lo dije antes, te dije que te iba a dar una gran nación y no es porque vos estás resignado a algo, ahora bueno, ya no hay solución, no hay chance, no hay salida de esa situación, sino que Dios le dice y le confirma, no, vas a tener un hijo propio. Claro. Y me encanta la forma de actuar con Dios, como que Dios no nos descarta cuando nosotros tenemos dudas, sino que Él confirma nuestra fe. Y acá hay una frase que me parece muy interesante. No es que Abraham no tenía fe en Dios, sino que su fe se veía disminuida o inundada por sus sentimientos. Entonces, ¿qué pasa acá? Dios actúa ahí para reforzar la fe de Abraham. O sea, Dios le da un empujón. Y mira, no vemos un Dios que va y lo descarta, sino un Dios que se acerca y sabe en esta oscilación del ser humano, en esta conducta pendular del ser humano, de sus sentimientos y demás, trata de conectarse igual y de tratar de estabilizarlo. Sí. Me gusta también que así como Dios le dice, vas a tener un hijo propio, y Abraham sigue ahí como medio dubitativo. Me lo imagino a Dios tan tierno, diciéndole a Abraham, vení, vamos afuera, vení que quiero mostrarte algo. Y llevándolo fuera y mira el cielo, ¿ves las estrellas? Bueno, así va a ser tu descendencia. Y hay un factor re importante ahí, porque Dios creador le dice, yo hice todo esto, ¿vos crees que no te voy a dar un hijo? ¿Que no soy capaz de darte un hijo? Y eso me parece tremendo, porque a mí me hace ver o me muestra a un Dios que está súper cercano a nosotros y que se acerca de esa manera tan tierna en la que, a ver, no lo estás entendiendo de esta forma, bueno, vamos a buscar otra forma. Y te lo muestro en una manera en la que lo entiendas, porque así es Dios. No nos va a dejar como librados a que, bueno, no lo entendiste, ahora arreglate, Bueno, claro, manejate y fíjate si confías o no confías. claro. Sino que busca todas las maneras que tiene para que nosotros podamos entender ese amor y podamos confiar en lo que Él nos prometió. Claro, reforzar ese concepto. Y me encanta que toda la escuela sabática habla sobre los recordatorios. ¿Cómo a Dios le gusta poner recordatorio para el ser humano? ¿O cómo entiende o se evidencia que la memoria del ser humano es muy volátil? Y que Dios necesita dejar recordatorio. Todas las noches Abraham iba a ver el cielo estrellado y se iba a recordar la promesa que Dios le había hecho. Entonces, wow, eso es impresionante. Le encanta a Dios tal vez fortalecernos a través de eso, y cómo la naturaleza que está a nuestro alrededor y está en contacto con nosotros, muchas veces también evidencia el poder de Dios y que podamos confiar en ese Dios increíble. Además, otro detalle como bien interesante es que Abraham, a pesar de que Dios le muestra el cielo y todo lo demás, le pide a Dios que pueda reforzar su fe a través de una evidencia. Sí, Elena de White nos explica que a través de su depresión es que Abraham hace ese pedido, a través de su tristeza. Entonces, Dios, sabiendo eso, le concede esta situación. No era particularmente porque Abraham desconfiaba de Dios, sino porque quería reforzar su fe y lo necesitaba. Y como Dios, cuando nosotros necesitamos algo, lo concede. No que dice, bueno, no, Abraham, ya está, ya te mostré el cielo, ya está. No, sino que es como que se ocupa de suplir nuestras necesidades, porque sabe que Abraham es su hijo y que lo ha aceptado y que quiere su
su disposición, su intervención ahí. Entonces aparece esta evidencia, que es bastante interesante. Tiene que ver con esto de la manera en la que hacían pactos en la antigüedad, que agarraban a los animales, los despedazaban y pasaban entre medio. Y como una confirmación, una demostración, Dios hace pasar una antorcha, una llama que consume los animales. Y es como la confirmación, podríamos decir, de parte de Dios de que iba a cumplir ese pacto, esa promesa que había hecho con Abraham. Ahora avanzamos en el tiempo un poquito, pasan unos 11 años más o menos, y nos adentramos en Génesis 16. Una historia intimista, una historia que va al meollo de una cuestión familiar. Casi que es novelístico lo que sucede y es súper interesante. Sara, un poco frustrada porque no podían tener hijos. Abraham sabiendo que Dios le iba a dar un hijo. Y Sara con una propuesta que un poco polémica. Sí. Un poco bastante polémica. Le dice que tome a su sierva y que tenga un hijo con ella. De entrada, ya estamos viendo una situación de adulterio. Claro. Estamos viendo una situación pecaminosa porque nunca Dios aprobó la poligamia, nunca Dios aprobó que a través de una situación de pecado iba a traer bendición. Creo que eso es súper importante. Muchas veces nosotros justificamos situaciones porque decimos, no, Dios me va a bendecir a través de esto, o esto va a ser para bendición de Dios, cuando yo tengo situaciones laborales que no son de bendición o que están metidos con algo que no tiene correspondencia con el plan de Dios, o cuando me pongo de novio con alguien que no es creyente, no es cristiano, y Dios nos dice, no te metas en yugo desigual, y no voy a decir, no, porque es la persona que Dios me envió. No, porque Dios no va a actuar a través de algo negativo o pecaminoso para darte una bendición. Algo que ponga también en riesgo nuestra salvación. Claro, por algo Dios dijo lo anterior, porque era para nuestro bienestar. Claro. Y muchas veces nos olvidamos de esas cosas y pensamos como, bueno, es una regla, es algo arbitrario, no tiene sentido, no pasa nada si yo no cumplo con esto, y quizá nos olvidamos de los propósitos que hay detrás y de lo importante que es obedecer porque Dios quiere nuestro bienestar. Además, me parece muy, muy importante que cuando Sara hace esto, no es que le dice, ya fue la promesa de Dios, nos vemos en Disney, vamos a hacer la nuestra. No, ella quiere colaborar cumpliendo la promesa de Dios. O sea, ella cree que a través de eso se va a cumplir la promesa de Dios. Y Abraham también. O sea, Abraham no es que dejó de confiar en Dios absolutamente, sino que dice, bueno, mira, a través de esto capaz que Dios me está diciendo que nos va a bendecir. Obviamente, Abraham tendría que haber pensado que no podía venir la bendición de Dios a través de una acción como la que veníamos diciendo que era pecado. Entonces, ahí como que se destaca, se evidencia el pecado de Abraham, que fue pasar por encima del plan de Dios. Sí, como esto de tomar una acción que quizá muchas veces nos pasa a nosotros hoy, y en muchas situaciones esto de, bueno, lo tengo que hacer ahora porque no hay más tiempo, no tengo tiempo, si no me caso con esta persona, después que no, hasta que me quedo solo, me quedo sola, hasta que encuentre otra persona, y no hay nadie, la verdad, en la iglesia, no, o sea, Dios me pide tal cosa, pero yo la verdad no encuentro esto acá, así que, y bueno, Dios lo va a entender. Y muchas veces nos justificamos, como decíamos antes, sin tener en cuenta el plan o el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y dentro de este berenjenal, de esta situación, dentro de esta novela, Dios aparece en el texto bíblico. Y uno diría que aparece en el momento más inesperado. Se pelean Sara y Agar, Agar se quiere ir porque dice que Sara la afligía, y en medio de todo eso, capaz que no es Dios
no viene Dios a retarla a Sara, a sacarle el cuero a Abraham, o a retarlo, sino que en esa situación de una persona que se encuentra en el desierto, que es una chica que, imagínate la escena, es una chica que Sí, viene Dios y le dice esto de... viviendo una situación que no fue por iniciativa de ella, fue por iniciativa de justamente Abraham. Ahora se encuentra agobiada por la esposa y triste en el desierto, deprimida y probablemente con ganas de morirse. Y ahí viene Dios. Y como Dios busca al desconsolado, al que capaz que vos decís en la historia, no, esta no tiene nada que ver, no es parte del pueblo de Dios, nada de lo demás. Y Dios dice, no, yo tengo como esa conexión con todo aquel que quiera y que invoque mi nombre, y Agar está ahí desesperada y viene Dios y le da un mensaje especial. Le da este mensaje tan consolador a Agar diciéndole que su hijo también iba a tener una descendencia. Y le da paz, le da un poco de tranquilidad a Agar y le dice que vuelva. Y Agar sigue las indicaciones de Dios y vuelve. Me parece como también muy interesante que esta parte esté registrada y que esté en la historia, porque muchas veces quizás nos centramos en la historia como, bueno, la historia de Abraham, la historia principal, y alrededor hay muchas cositas y muchos detalles en los que Dios se presenta y le da un mensaje muy claro y muy puntual a algunas personas. Y después Dios como que aparece para corregir un poco la situación, dar un poco de paz y tranquilidad a toda lo que estaba pasando. Bueno, conocemos un poco más la historia, pero siempre Dios aparece para traer el equilibrio a un ser humano que está constantemente desequilibrando lo que Dios creó. Y retomando con la línea temporal en la que venimos hablando, me parece interesantísimo, y cuando leía la escuela sabática lo iban marcando, en cada capítulo la edad que iba teniendo Abraham. Y es como, ahora acaban de pasar 13 años más hasta que Dios le habla a Abraham de vuelta, recordándole esta promesa de que iba a tener un hijo. Algo que también sucede en este capítulo y que es bien interesante, tiene que ver con el cambio de los nombres de Abraham y Sara, o Abraham y Sarai, que pasan a llamarse... Abraham y Sara. Y es interesante el significado que esos nombres tenían. Abraham significaba padre exaltado y Sarai significaba la princesa, como en singular, como la princesa de Abraham, como alguien como íntimo. Pero ahora los nombres que Dios les da tienen que ver con el futuro y tienen que ver con lo que iban a hacer. Abraham pasa a llamarse padre de las naciones, padre de naciones, y Sara significa la princesa, como la madre de todos los que iban a venir después. Y es como interesante que es otro recordatorio más que Dios les da, que tiene que ver con algo que es inherente, que constantemente los iban a llamar así, constantemente los iban a recordar a eso que Dios les había prometido, de su sustentación y de la promesa que Dios quería hacer con ellos. Dentro de ese capítulo aparece un pedido de Dios a Abraham o otro recordatorio más. Y por eso decimos que en esta escuela sabática o en estos capítulos de Génesis a Dios le encantan los recordatorios. Aparece la circuncisión. La circuncisión era la marca que iban a llevar los hombres de las casas, en donde se sacaba el sobrante del aparato reproductor masculino y así iban a tener un recordatorio de quien los limpia o quien saca el sobrante de nuestros corazones, que tiene que ver con un montón de enseñanzas prácticas para nosotros y significados. También es interesante que esta señal los iba a identificar como herederos o como los que eran parte de la familia de Abraham. Y de ahí en adelante iba a ser una señal para cada hombre saber que pertenecía al linaje que venía desde Abraham, que era un recordatorio al mismo tiempo de la promesa que Dios había hecho con Abraham. Obviamente todo lo que nosotros venimos hablando y justamente esta parte está dentro del marco de la justicia por la fe o de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Y esto es el gran pacto,
que Jesús se va a traer bendición a todas las naciones a través de la sangre de Jesús. Y la gran bendición era justamente la salvación o el concepto de la salvación. Por lo tanto, la circuncisión era un recordatorio de cómo se iba a dar la justificación, que era a través de la fe. Y Dios instituye los recordatorios para que ellos pudieran observar cuando en su vida diaria que iban a depender de esa situación o de esa simbología. O sea, nosotros no podemos decir que todos los que eran circuncidados eran salvados, porque la salvación se desarrolla en un aspecto cognitivo o de razonamiento, de decir, sí, yo acepto puntualmente la soberanía de Dios en mi vida y su perdón para con nosotros. Alguien capaz que había algún circuncidado por ahí que se había ido a vivir con la Filistea, con los paganos y demás, y había rechazado el plan de Dios y no por eso iba a ser salvado. Claro, no tenía que ver con el hecho en sí, sino con lo que representaba eso. Exactamente. Y se construye en base a eso. Al igual que nuestros rituales, me parece como muy, muy interesante para tomarlo como práctico para nosotros, que los rituales de Dios, como el bautismo, ungimiento y todos estos rituales, tienen que ver con una simbología a lo que realmente pasa y la iniciativa de Dios con nosotros. No es el ritual en sí, sino es lo que simboliza. Dentro de este contexto donde se le pide a Abraham que haga el tema de la circuncisión, Abraham se arrodilla en un momento para agradecer a Dios y Dios le vuelve a repetir la promesa de que le iba a dar un hijo. Ya Abraham era más grande todavía y cuando Abraham se postra, se ríe, como diciendo, no, ya pasó un montón de tiempo, Señor, está todo bien, yo te amo, sé que sos mi Padre Celestial, pero yo a un hijo ahora está imposible. Ya estoy grandecito. Claro, si había alguna esperanza ya se acabó. No, me llama mucho la atención cómo a pesar de esa risa, que quizá la podríamos interpretar como hasta un poco de incredulidad en el momento, Dios siempre confirma la promesa. O sea, la certeza en Dios no cambia. Exactamente. Y a través de los diferentes capítulos que acabamos de compartir o lo que estudiamos en la semana, vemos como del lado humano, desde este lado de la situación, es como, bueno, sí, nosotros a veces confiamos un poquito más, luchamos con la incredulidad, luchamos con los sentimientos, luchamos con cosas constantemente, pero del lado de Dios siempre está ahí la promesa y no cambia. Exactamente. Y cómo Dios aparece constantemente para fortalecer nuestra fe en eso que se va a cumplir, porque Dios lo prometió así. Entonces, a pesar de que a Abraham le cuesta, y esta risa es una evidencia de que le cuesta confiar en esto, Dios sigue diciendo, ay, pero Abraham, ¿te das cuenta? Yo pienso que Dios habrá pensado tipo, pero este chango que le cuesta confiar tanto ya se va a dar cuenta en 20 años más que va a suceder, se va a dar cuenta del poder que tengo yo. No solamente se rió Abraham, después hay otro incidente en el que se ríe Sara. Y a mí me parece muy, muy llamativo, como interesante que el nacimiento de Isaac o la promesa del hijo está tan ligada a tantas risas, porque un poco de incredulidad de Abraham, un poco después de incredulidad de Sara, es como que... Y es más, en el relato bíblico especifica que Sara se rió porque ya era imposible que tuviera hijos, ya no tenía más menstruación, era como... Eran muy grandes los dos también. No, ya era imposible. Y me encanta eso, me gusta mucho de que a pesar de que humanamente era imposible y que no había chance de que Sara quedara embarazada, para Dios eso no es imposible. Y queda en evidencia la omnipotencia de Dios en esta historia también. ¿Sabes qué lección me viene a la cabeza? Es que muchas veces nosotros, ¿por qué Dios tarda tanto en cumplir la promesa con Abraham y Sara? Porque a Abraham y Sara les costaba confiar en eso. Capaz que si ellos hubieran confiado en Dios, en esa promesa, con certeza y con entrega total, probablemente el hijo hubiera venido antes. Pero Dios primero se toma el trabajo de trabajar en la confianza de Abraham, en la cercanía con Sara, y todo esto para recién, cuando ellos están completamente seguros de la promesa de Dios,
ellos avanzan y tienen un hijo. Sí, y también me hace pensar en un Dios paciente que no va apurado, tratando de, bueno, hay que arreglar las cosas porque se acaba el tiempo, hay que hacer esto de esta forma rápido, rápido, rápido. No, Dios lo maneja con paciencia, con cuidado y nada, sabiendo que no es un problema para él darles un hijo a los 100 años. Exactamente, exactamente. Entonces, como que Dios va confirmando su fe, la va construyendo a su fe y va preparando el cumplimiento de sus promesas a medida que ellos van relacionándose con Él de una manera especial. Y una historia o algo que nos introduce también en este capítulo tiene que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Creo como que al final de cuando Abraham recibe a los forasteros, que los ángeles se van y queda Cristo, y le cuenta lo que va a pasar en Sodoma, y Abraham empieza como un poco ahí a... Bueno, pero Negociar, Señor, podríamos decir. tal cual, Señor, pero vas a exterminar a los justos y a los injustos. A los impíos y a los justos los vas a exterminar a todos juntitos. Si hay por lo menos 50, fíjate, si... Y me gusta mucho cómo Abraham también se acerca a Dios con la humildad. Perdón si estoy siendo irrespetuoso, irreverente, pero pienso esto. Y como que empieza ahí a, si son 50, si son 40, si son 30. Y no había, la verdad, 50, ni 40, ni 30, que pudieran ser un faro o una luz para alumbrar al resto de la sociedad. También es interesante que Sodoma o los habitantes de estas ciudades habían visto y habían tenido un ejemplo claro de la religión de Abraham, de lo que Dios, este Dios invisible lo llamaban, porque habían visto la conducta de Abraham, habían visto también la conducta de Lot, que si bien Lot tenía sus cositas y había ido a ese lugar porque era ambicioso y porque quería tener ganancias y un montón de cosas, habían visto también su conducta. Y empiezan a contar, no hay ni 50, ni 40, ni 30, Es como ni que 20. va tanteando la misericordia de Dios. Como Abraham, estoy seguro, es como que empieza a tantear la misericordia de Dios. Y Abraham, de alguna manera, sabe que Dios es misericordioso. Y empieza como a decir, bueno, voy a probar a cuán misericordioso llega a ser Dios. Entonces como que me parece muy interesante que en este planteo Dios le muestra a Abraham lo increíble que es su misericordia, pero al mismo tiempo lo recta que es su justicia. Entonces como que en esta parte de la historia Dios va y lo busca a Lot, y me parece súper espectacular que a pesar de que la esposa de Lot estaba enganchada con la ciudad, a pesar de que los hijos dicen que estaban en la suya, que los ¿cómo se dice? ¿Los esposos, las hijas? Los yernos. Los yernos estaban en cualquiera. Dios se toma el trabajo de igual de ir a buscarlos a todos. Pero está justamente acá el libre albedrío. Algunos no deciden ir, algunos sí. Y aparece este evento trágico después al final. Sí, y Lot como dudando ahí también en el momento, luchando con... Y me cuesta irme de acá porque acá tengo mi vida, acá tengo mis cosas, acá hice riqueza, acá hice un montón prosperé muchísimo y ahora me tengo que ir. Y es como que, nada, los ángeles lo agarran y le dicen, Lot, nos vamos. Y se terminan salvando de la destrucción que había venido sobre esa tierra. Esperamos que te hayan servido estas ideas, que puedas compartirlas, que puedas estudiar y el sábado también compartirlas con la escuela sabática a la que participes. Te esperamos la próxima semana para seguir charlando, para seguir aprendiendo juntos acerca de este Dios tan bueno, tan misericordioso, que hace cosas imposibles a la vista humana, pero que siempre quiere salvarnos.